Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Mira, hoy en nuestro paseo diario por la historia vamos a asomarnos a una de las páginas más siniestras, más sanguinarias y seguramente menos conocidas, creo, del colonialismo. Viajamos a África para recordar algo muy grave, gravísimo, que ocurrió en el mes de diciembre de 1899, pero no para narrar ninguna de las muchas atrocidades cometidas por los ocupantes coloniales contra la población autóctona, contra la población negra, en este caso, sino una pelea tremenda entre los propios ocupantes. Vamos, tan tremenda como que fue una guerra. La guerra de los Boers. Sí. Y que de rebote, por cierto, esto ya lo iremos descubriendo, acabó desembocando en el nacimiento de Sudáfrica como país tal cual lo conocemos hoy. Así que venga, Nieves, vamos a empezar. No hemos hablado de ello, pero mira que fue de un colonialismo cruel que se llevó miles de vidas por delante, que marcó una parte importante de la historia de África, que ha dejado unas consecuencias gravísimas hasta los años 90 del siglo pasado, hasta hace nada. Sí, pero nunca hemos hablado de la guerra de los Boers. Se dice Boeres en realidad, pero a mí me suena fatal, me suena mal. La guerra de los Boers. Los Boers, ¿no? Bueno, pues en los territorios de lo que ahora es Sudáfrica. También es un tema complicado, es un tema, intentaremos hacerlo fácil. Fue una guerra tremenda que se produjo a finales del 19 y a principios del 20. Y para la que, si hubiera que buscar una definición muy simple, bastaría decir que en la guerra de los Boers se pegaron blancos contra blancos para quedarse con la tierra de los negros. Pues sí, así fue. Es eso. Y me di cuenta de que no habíamos hablado nunca de ello viendo una película, fíjate qué tontería, una película australiana de 2020 en HBO el otro día, que es una película que se llama Fuga de Pretoria. Sí, ya la he visto. ¿Tú la has visto? Sí, ¿no? Pues yo no sí, había visto. Bueno, pues la peli me gustó mucho porque es un hecho real ocurrido en los 70. Es la peripecia, ya lo sabes, de 3 presos políticos blancos, activistas contra el apartheid, para escapar de una forma increíblemente ingeniosa de la cárcel de Pretoria. Es como Fuga de Alcatraz, bueno, pero es Fuga de Pretoria. Y el protagonista, ya sabes, me hacía gracia, es Daniel Radcliffe, Harry Potter, que lo ves y piensas, a ver si este pobre deja ya de sufrir tanto en los papeles que le dan. El prisionero de Azkaban, que sin las reliquias de la muerte, la cámara secreta, y ahora se tiene que fugar de Pretoria. Bueno, el caso es que la peli me llevó a pensar que nunca habíamos hablado de todo el origen de esta Sudáfrica racista, cruel, colonizada sin piedad por europeos del norte. Y buscando, pues me encuentro que, por pura casualidad, el 17 de diciembre de 1899 acabó lo que los británicos llaman la Semana Negra. 2.700 muertos entre el 10 y el 17 de diciembre, que, ya te digo, es una birria de muertos para los que acabaron provocando ellos entre la población africana. Es verdad que hemos oído hablar mucho del apartheid, de Nelson Mandela, pero Sudáfrica tiene unos orígenes como país que seguramente desconocen una mayoría, porque te diré que tampoco son fáciles de entender, ¿eh? Eso que has dicho, vamos a hacerlo facilito, vamos a intentarlo, sí, venga. Vamos a intentarlo porque no es fácil. Y encima es un tema, es una cosa que nos ha pillado lejos a todos siempre. O sea, es una guerra en la punta de abajo de África, que es como decir en la parte de abajo del mundo, donde da la vuelta al aire.
Además, en una época que en lo que respecta a nosotros, a los españoles, pues es que estábamos perdiendo las últimas colonias en América y Asia. Iban a estar preocupados de que unos medio holandeses, medio alemanes se estuvieran pegando con unos británicos para ver quién sometía mejor a los zulúes y a los hotentotes para sacar más oro, más diamantes. Pues no. Y si a alguien le dices que te cuente algo de Sudáfrica, pues te va a dar 3 datos: apartheid, Mandela, Golda Iniesta. Golda Iniesta también, sí, sí, eso es lo que van a decir. Lo que vamos a contar hoy es el origen de Sudáfrica, simplificando, porque aquello era un follón de territorios. Habría que ponerse juntos un mapa de África actual y otro de 1900 para intentar entender el carajal que había allí liado. Porque tú ahora dices Sudáfrica y todos la situamos en el extremo sur del continente, claro, sí, donde se juntan el Atlántico y el Índico, con sus pingüinos, con sus tiburones blancos, esos que enseñan a los turistas que se atreven a meterse en esas jaulas, a bajar a verlos. No soy yo. Sí, bueno, pues baja. Mi hermana ha bajado, está loca. ¿Ah, sí? Bueno, sí, ha bajado a verlos. Y bueno, pues además Sudáfrica, con unos índices de criminalidad insoportables en las principales ciudades, porque cuando el hombre blanco depreda y después se larga, suele dejar todo empantanado y sin herramientas para arreglar aquello. Pero bueno, todo eso antes de ser Sudáfrica, eso eran el Estado Libre de Orange, Transvaal, Colonia del Cabo por un lado, Colonia Natal por otro, y por otro Bechuanalandia, que fíjate que vaya nombre. Los británicos dominando unos lugares, los Boers dominando otros. Es que es casi indescriptible el follón. Expliquemos primero, si te parece, quiénes eran los Boers. Sí. Que suena a británico, pero no lo eran. No lo eran, ni mucho menos. No suena. O sea, es decir, suena a inglés, pero no. Los Boers también se llaman Afrikaners y eran los descendientes de los colonos holandeses y alemanes. Vale. Mezclados, vaya mezcla. O sea que si estos dos elitistas grupos europeos del norte siempre han tenido ese punto supremacista que caracteriza a todos los europeos colonialistas, pero a ellos mucho más, porque todavía hoy les cuesta mucho evitar que aflore el racismo y la xenofobia, pues imagina lo que eran alemanes y holandeses mezclados y sometiendo a esa raza inferior que consideraban a los negros. Aquello era un cóctel explosivo. Los Boers o Afrikaners eran los nacidos allí mismo, en África. Eran africanos, pero muy rubios y con los ojos muy azules. Por eso se llamaban Afrikaners. Y tenían su propio idioma, que era el Afrikaans, que todavía lo hablan los blanquitos en Sudáfrica. Es indescifrable, es un idioma endemoniado. Es una especie de neerlandés mezclado con inglés, con portugués, con alemán y con zulú. Ponte a estudiar tú eso. Y ahí estaban los Boers o Afrikanes dominando unos territorios por un lado y los británicos dominando otros. Y que llevaban los británicos dando la turra a los Boers desde principios del 19 para quitarles territorios e ir completando su propio mapa de África, el mapa de África norte-sur, ¿no? Querían completar su propia hegemonía ahí, porque a los británicos es que todo se les hace poco siempre. En 1899, en 1900, era el imperio con más poderío del planeta. El imperio español ya se había ido del todo al carajo, y aunque los británicos habían perdido Estados Unidos, aún hacían de las suyas en la India, y en África, y en Australia. Eran potentísimos. Pero para que entendamos el poderío británico en el continente africano, ¿qué parte de África era suya por aquel entonces? Sí, a ver, el objetivo británico en África era hacer un eje, un corredor norte-sur, no sé cómo llamarlo, una franja de territorio, sí, que controlara desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo. Vamos, si intentamos visualizar, verás, Egipto arriba, Sudán, Uganda y lo que ahora es Kenia,
mira, que digo Kenia, aprovecho para rectificarme una cosa que dije hace tiempo sin mala intención. A ver. Llamé keniatas a los de Kenia. ¿Y no? No, es que no sabía que keniata no les gusta, que lo correcto es keniano. Keniano, que, vale. Sí, que keniata es como, suena un poco despreciativo, ¿no? Bueno, esto me lo hizo ver una oyente casada con un keniano. No con un keniata. Vale, pues bueno, pues sí, pues me lo estuvo explicando. Me dio una explicación larga y tiene su sentido, pero yo no lo sabía. Bueno, yo decía que después de Egipto, Sudán más abajo y debajo Uganda y la actual Kenia, seguimos bajando y también tenían los británicos Rhodesia, que ahora es Zambia y Zimbabue, y debajo Bechuanalandia, que ahora es Botsuana, país donde ya quedó al descubierto, hasta para los que no querían enterarse, la sinvergonzonería del padre Felipe VI. Los elefantes, sí, es verdad. Hombre, el elefante. Vamos, sí, te das cuenta que se hable de lo que se hable, siempre Botsuana. acaban apareciendo, Sí. Porque como en todas partes se han hecho algunas, está en Botsuana, pues bueno, está. Bueno, pues debajo de Botsuana está la Colonia del Cabo. Todo ese territorio norte-sur eran colonias británicas, pero los británicos querían más. Querían Transvaal y Orange, que están como en la parte de abajo, pero a la derecha, que eran territorios enormes en manos de los Boers, de los africanos, y que de conseguirlos, eso ya le daría a los british una hegemonía del copón en todo el continente africano. Y es ahí, me imagino, donde salía la guerra de los Boers, ¿no? Ahí, efectivamente, sí, ese es el contexto para entender cómo empieza la bronca. Y la primera guerra de los Boers, porque hubo 2 guerras anglo-boer, hubo 2. Pero antes de estas 2 guerras, ya llevaba muchos años ahí pegándose. Te doy yo, me das tú, tal. Las 2 guerras de los Boers son las famosas, por decirlo de alguna manera, pero antes ya se habían metido en broncas a mediados del 19, que fue cuando acordaron repartirse el sur. Dijeron, después de mucha bronca, dijeron, bueno, los Boers os quedáis con Transvaal y Orange y nosotros nos quedamos más a la izquierda, en la Colonia del Cabo. Vale, pues ya está. Pero mira tú que se descubren minas de oro y diamantes en los territorios Boers, y eso lleva a un enriquecimiento de la leche, a la industrialización, y dicen los británicos, a por ellos, que son pocos y cobardes. No hace falta recordar que el oro y los diamantes los sacaban pues la población africana negra en condiciones que no podemos ni imaginar. No. Ahí es cuando se lía la primera guerra anglo-boer. Y los británicos se comieron una tremenda humillación porque se creían que esos afrikaners no estaban preparados para hacer frente al Imperio Británico. Pero mira tú, los Boers lucharon a bocaos prácticamente, porque consideraban esa tierra plenamente suya. Ellos no eran una colonia ni holandesa ni alemana, por muy rubios que fueran. Ellos eran de allí, eran africanos, independientes. Transvaal y Orange eran sus territorios y allí llevaban 2 siglos, desde que invadieron sus abuelitos. Y por cierto, para situarnos, Johannesburgo, porque os da una pista, sí, Johannesburgo y Pretoria estaban en lo que era Transvaal, vale, para entendernos, está allá al norte. Bueno, los británicos perdieron estrepitosamente la primera guerra anglo-boer. Y rabiosos, porque les salió mucha rabia, se prepararon para la revancha 20 años después, en 1899, que es a lo que llegamos. Lo que pasa es que los afrikaners no se fiaban de los británicos y también estuvieron preparándose. Y ya se sabe que el que golpea primero, golpea 2 veces. Y con esto llegamos a la segunda guerra de los Boers, ¿no? Y a esta semana negra británica que decías tú al comienzo. Exactamente, es que teníamos que seguir un orden muy despacito para no perdernos. Los Boers se prepararon bien, porque sabían que los británicos iban a volver a por ellos tarde o temprano. Y estuvieron, en ese tiempo aparentemente de paz, estuvieron comprando armamento moderno, estuvieron preparándose militarmente, además sabían movilizarse muy hábilmente en su territorio, de tal manera que cuando se olieron que los británicos les iban a atacar porque Londres estaba enviando tropas, venga a enviar tropas, pues ahí dijeron, atacamos primero nosotros. Y esa es la segunda guerra en la que los británicos empezaron perdiendo estrepitosamente y sobre todo quedó en la vergüenza del imperio aquella semana negra entre el 10 y el 17 de diciembre de 1899 en la que cayeron 2.700 británicos. Y digo al principio, que al principio perdieron estrepitosamente porque después empezaron a ganar. Y llegó ya una despiadada política de los británicos contra los Boers con la quema de granjas, la creación de campos de concentración, que tampoco fueron los primeros,
Que hay que recordar de vez en cuando que los primeros campos de concentración los pusieron los españoles en Cuba. Pero bueno, el nombre de campos de concentración nació aquí, nació en esta guerra. Los nazis tampoco los inventaron. Como tampoco los israelíes nazis inventaron el apartheid, ¿ves? Solo lo copiaron de Sudáfrica. Con todo lo que vino después de esta semana negra de los británicos, continuaremos porque para entender eso del apartheid, las canalladas imperiales británicas y cuáles son los orígenes de Sudáfrica, necesitábamos poner este contexto de los Boers. Y fíjate que va a aparecer el padre de Sherlock Holmes. ¿Perdón? Que dirás tú, ¿qué tendrá que ver? ¿Pero qué tiene que ver Arthur Conan Doyle en esta guerra? Pues porque que aquella semana negra infligida a los británicos resulta que despertó una fiebre nacionalista en Reino Unido que les dolió en lo más profundo de su orgullo imperial. Y entre los que sufrió un ataque de patriotismo colonialista y se empeñó en ir a luchar contra los Boers fue Arthur Conan Doyle, que escribía muy bien, pero era muy fantasmón también. Al final estuvo ejerciendo de médico durante esta guerra porque no le dejaron luchar en el frente. Conan Doyle luego restó importancia a las salvajadas que hicieron los británicos en Sudáfrica y lo escribió y lo publicó todo muy bien subvencionado por el gobierno para que fuera el gran propagandista de la guerra. Curiosamente, fíjate, la primera obra de Conan Doyle que llegó a España no fueron las aventuras de Sherlock, sino su libro La guerra de Sudáfrica. Mira. A mí no te creas que me cae muy bien Conan Doyle, ¿eh? A mí me cae mejor Watson. Venga, Sí. un beso. Chao, Adiós. chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.